Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, antes de comenzar esta segunda charla en vivo, eh, no quería dejar de hacer mención a los 5 años desde la primera movilización que se realizó en lucha contra los femicidios y para que se terminen los femicidios bajo la consigna Ni una menos. Eh, Lamentablemente pasaron 5 años y la situación no ha cambiado demasiado. Eh, bueno, por ese motivo adhiero a esta lucha y a la conmemoración de esta fecha. Lamentablemente no estamos en condiciones de realizar una movilización en la calle. La segunda mención que quería hacer es un pedido que me hacen los compañeros desde Gaiman, desde la provincia de Chubut, donde se está realizando en forma virtual la Feria del Libro. La Feria del Libro que habitualmente se hace en forma presencial en Gaiman. La van a hacer en este momento en las plataformas virtuales de la biblioteca Ricardo Berwin de Gaiman. En las plataformas de esa biblioteca, en las páginas de Facebook de la biblioteca Ricardo Berwin, podrán participar de la Feria del Libro, donde habrá algunas de las charlas y algunas de las actividades que habitualmente se realizan allí en forma presencial. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la charla después de estas menciones. Ante todo tenemos que decir algo que es evidente para todos, que es que la pandemia ha transformado completamente nuestra labor, nuestra tarea docente. Ya no existe, por lo menos por los próximos meses, el espacio escolar tal como lo conocimos, tal como lo tenemos habituado. No tenemos, por ejemplo, la práctica de la evaluación. Las alumnas y los alumnos van a ser evaluados en forma cualitativa, no cuantitativa. Por lo tanto, la evaluación ya no funciona como una presión para que nuestras alumnas y alumnos cumplan con sus tareas y realicen las tareas. No tenemos la presencialidad, es decir, no los tenemos en el aula. Los alumnos y las alumnas pueden desconectarse cuando quieren, pueden conectarse cuando quieren, mucho más en los casos en que no hay una familia sobre ellos trabajando para que ellos hagan las tareas escolares habituales. Mucho de la burocracia escolar no lo tenemos encima y sin embargo estamos recargados de trabajo, intentando muchas veces sostener rituales y sostener prácticas que son habituales en la escuela que conocimos hasta el comienzo de la pandemia. A veces ese enorme esfuerzo por sostener una práctica que ya no es posible nos hace caer en situaciones que carecen de sentido. Por ejemplo, establecer plazos rígidos para la entrega de trabajos, establecer obligaciones que en la realidad, conversando hace pocos días con un compañero que es director de una escuela secundaria, me decía, muchos alumnos y alumnas directamente se desconectan, no sabemos dónde están. No está clara cuál es la cifra de alumnas y alumnos que de verdad están participando de las actividades escolares en este momento. Este cambio, al mismo tiempo, puede representar una oportunidad. ¿Qué quiero decir con que puede representar una oportunidad? De algún modo tenemos que dejar de fingir, es decir, dejar de hacer como que, porque las cosas han cambiado completamente. ¿En qué sentido han cambiado completamente? No se trata de cumplir normativas y reglamentaciones. Quizás esta sea la oportunidad de modificar definitivamente el contrato didáctico. ¿A qué me refiero con contrato didáctico? Me estoy refiriendo esencialmente a cómo se entiende el conocimiento, a cómo se entiende la enseñanza, a cómo se entiende el aprendizaje, a cómo nos entendemos nosotros como docentes. En el caso de las ciencias sociales,
habitualmente es un contrato didáctico que tiene que ver con una cantidad de datos, de informaciones que hay que memorizar, que hay que repetir para una futura evaluación. Pero más en general, el contrato didáctico entiende a los alumnos y alumnas como una tabla rasa, es decir, como un lugar que hay que llenar, como sujetos que hay que instruir, y a nosotros como los poseedores de ese conocimiento. Es decir, quizás sea el momento de empezar a pensar en romper con ese contrato didáctico y modificarlo. Habitualmente, el contrato didáctico tradicional entiende el conocimiento como algo fijo, inamovible, como algo que no se puede modificar. Bueno, quizá este sea el momento de cambiar todo eso y de entendernos a nosotros no como los poseedores de todo el saber, no como los dueños del conocimiento, sino en todo caso como los coordinadores, como los acompañantes de un proceso de investigación en el cual nosotros intervenimos para ayudar a nuestras alumnas y alumnos a descubrir, a investigar y por esa vía aprender. Es decir, cambiar el contrato didáctico implica plantarnos en otro lugar. Por eso digo que estos cambios que provoca la pandemia, pueden ayudarnos. ¿Por qué? Porque ya no está la obligatoriedad. Es decir, solo queda enseñar y aprender. Ya no es para aprobar. Las alumnas y los alumnos van a ser promovidos. Y en ese sentido, todas y todos estamos liberados de esa obligación burocrática. Entonces es un buen momento para volver a pensarnos y volver a pensar nuestras concepciones de la enseñanza. Cuando hablamos, en el caso específico de las ciencias sociales, nos estamos refiriendo a las concepciones que tenemos respecto del tiempo, del espacio y de los sujetos sociales. Muchas veces pensamos que cuando hablamos de tiempo nos estamos refiriendo a la cronología, es decir, a fechar acontecimientos históricos. Muy lejos de eso. Cuando hablamos de tiempo, estamos tratando de referirnos a los procesos. Es decir, somos los sujetos que somos porque nos estamos constituyendo a partir de nuestro pasado. Es decir, somos lo que nuestro pasado construyó con nosotros. Somos nuestra historia, tanto en forma individual como en forma colectiva. Entonces, si pensamos en la categoría tiempo en ese sentido, vamos a cambiar completamente nuestro modo de enseñar ciencias sociales. Por ejemplo, cuando enseñamos los pueblos originarios, en general hablamos de la cultura incaica, como si la cultura incaica no se hubiera modificado a lo largo del tiempo. La cultura incaica es una cultura que se fue transformando. La cultura incaica, las culturas de todos los pueblos originarios se fueron modificando. Sin embargo, nosotros las presentamos como algo fijo, inmóvil, no como un proceso. Es más, muchas veces las ponemos en el pasado, como si no fueran culturas que todavía viven al día de hoy. Entonces, es muy importante, en ese sentido, modificar nuestra concepción de la categoría tiempo y pensar en el tiempo como lo que nos constituye, es decir, en el vínculo que hay entre el pasado y el presente. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Hoy, por ejemplo, en Argentina, el epicentro de la pandemia está en el área metropolitana de Buenos Aires. Y eso se produce de ese modo porque la mayor parte de la población argentina se encuentra concentrada allí. Bueno, eso tiene una larga historia que tiene que ver en sus inicios con la fundación del Virreinato del Río de la Plata, con centro en el puerto de Buenos Aires. Allí se fueron acumulando una tras otra capas de pobladores y de inmigrantes que llegaron a formar lo que hoy es el área metropolitana. Pero el hecho de que la mitad de la población de la Argentina vive en ese sector tiene toda una historia, es parte de todo un proceso. Entonces, cada uno de los acontecimientos del presente tiene su raíz en el pasado. De lo que se trata es de enseñarles a nuestras alumnas y alumnos, a través de ejemplos concretos, que este presente es producto de ese pasado y que nosotros, en este presente, estamos constituyendo el futuro.
Es decir, que somos apenas un momento de una película. Se trata de enseñar la historia no como una foto, no como algo que ya ocurrió, que está muerto, sino como algo que transformó nuestra realidad en lo que es hoy. Eso respecto del concepto de tiempo. Podemos dar algunos ejemplos, y tengo algunos ejemplos pensados para mostrar a partir del presente. Recién estaba mirando, por ejemplo, las movilizaciones en Estados Unidos por la muerte tremenda, por el asesinato ocurrido en Minneapolis hace pocos días de un poblador negro. No es la primera vez que esto ocurre en Estados Unidos, pero tiene una larga historia de racismo este país. Es decir, esto no es más que una manifestación de un proceso que comenzó con la esclavitud de la población negra. La población negra que vive en Estados Unidos son los descendientes de aquellos esclavos que trabajaban en las plantaciones de azúcar del sur de Estados Unidos. Es decir, este presente es producto de ese pasado de esclavitud, de racismo, de discriminación. Es decir, este presente está constituido por ese pasado, no es una casualidad. No nació de un repollo, por decirlo de algún modo. Es decir, no podemos naturalizarlo. Y de lo que se trata cuando enseñamos ciencias sociales es de desnaturalizar. Como diría mi compañera Norma García, de develar. Ella lo decía con este gesto, es decir, descorrer el velo, sacar el velo de la realidad. Es decir, ver aquello que no se ve simplemente. Mirar un poco más allá. Y si miramos las protestas en Estados Unidos en este momento, tenemos que mirar un poco más allá de la noticia del día. Porque esto no surgió de golpe ni por casualidad. Esto surgió por una larga historia de racismo y de esclavitud en Estados Unidos. Bueno, ayer, por ejemplo, leía, para dar un ejemplo, voy a poner, ante todo, algunos... a ver cómo puedo hacer acá para poner acá los links. Les quiero poner algunos links que estuve preparando sobre esto de lo que les estoy hablando. Por ejemplo, este link que voy a poner en este momento aquí, ahí está, tiene que ver, lo pongo en el chat para que todos ustedes lo puedan ver. Con el acontecimiento de la muerte de George Floyd y con su historia reciente. Pero si queremos ir un poco más allá de la muerte misma y del acontecimiento de hoy, tenemos, por ejemplo, dos videos muy interesantes que muestran la historia de la esclavitud en Estados Unidos. Estos dos links que voy a poner ahora son unas muestras de fotografía de YouTube sobre la esclavitud en Estados Unidos, que es el verdadero origen de todo esto. Ahí está. Y este link que voy a poner ahora, a continuación, tiene que ver con las características que tenía la esclavitud en Estados Unidos, donde los descendientes afroamericanos cuentan cómo eran las subastas de esclavos. Este link nos lleva a ver las subastas de esclavos en Estados Unidos. Nuestros alumnas y alumnas muchas veces ni siquiera saben que existió la esclavitud. Y entonces se sorprenden. ¿Por qué los negros están tan enojados en Estados Unidos? Es una buena pregunta para empezar a investigar.
por ejemplo. Pensando en la categoría del tiempo, ¿no? Pensemos en el día de hoy, por ejemplo, que se conmemoran 5 años de la primera movilización de Ni Una Menos. El feminismo tuvo un salto muy importante en los últimos años por las movilizaciones, por la visibilidad que ha ganado, pero el feminismo tiene una larga historia. El feminismo nace con las primeras sufragistas en Argentina a principios de este siglo, con la lucha por el voto femenino, con las primeras mujeres que intentaron ingresar a la universidad. Entonces, los reclamos feministas de hoy tienen una larga historia. En realidad son parte de todo un proceso que ha pegado un salto enorme, felizmente, en los últimos 5 años. Por ejemplo, aquí tienen, para que puedan compartirlo y verlo en todo caso, una historia de las primeras sufragistas argentinas. Es un video del canal Encuentro, muy interesante, mostrando concretamente cómo comenzó la lucha feminista en Argentina. Este link es sobre las sufragistas, ¿sí? Muy interesante. Y nos muestra que esto que pasa hoy es producto del pasado y que este presente está constituido a partir de la lucha de las mujeres que vienen llevando adelante desde hace muchísimos años. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque las niñas, los niños y los jóvenes de hoy están convencidos de que, ¿cómo decirlo? Ellos tienen una frase muy común que dicen, es lo que hay, esto es lo que hay. Es decir, como si lo que ocurre hoy no fuera producto del pasado, como si lo que ocurre en el presente fuera producto de la casualidad o fuera algo natural. Mostrar que este presente es producto del pasado es central para ayudarlos a pensar que esto que ocurre hoy tiene causas, y tiene causas que están en el pasado. Pensemos, por ejemplo, les quiero pasar otro link sobre este tema, que es la película Ni Dios, ni Patrón, ni Marido, que es sobre la lucha de las primeras anarquistas feministas en la Argentina. Muy, muy interesante también. Ahí está. Ni Dios, ni patrón, ni marido. Bueno, pasamos a la categoría de espacio. La categoría del tiempo creo que podemos retomarla en todo caso después. Pero la cuestión del espacio también es una cuestión central, porque habitualmente consideramos al espacio como algo fijo, es decir, como algo que no se transforma. Y el espacio es transformado todo el tiempo por la sociedad. Cuando nosotros fuimos a la escuela nos enseñaban relieve, clima, hidrografía, flora, fauna. Cuando mis alumnas me presentaban planificaciones basadas en esa famosa listita, yo les decía, ¿saben qué? Esto es una planificación de ciencias naturales, no de ciencias sociales, porque en realidad los ríos, las montañas, todos los ambientes están siendo modificados todo el tiempo. Es decir, cuando enseñamos el espacio, no podemos enseñar un espacio fijo, estamos enseñando aquellas huellas que la sociedad está dejando sobre el espacio. Y se me ocurrió pensar en un ejemplo tremendo de un incendio en un barrio muy humilde que ocurrió ayer en la localidad de Cipolletti. Ese barrio no tenía servicios. Se produjo un incendio en la vivienda producto de que tenían gas en garrafa, no tenían gas natural. Y los bomberos no pudieron llegar porque estaba todo embarrado, porque era un barrio que no está urbanizado. En todo el Alto Valle y en muchos lugares del país, las urbanizaciones precarias albergan a miles y miles de personas. Y es una cuestión muy importante a trabajar
al trabajar el espacio, porque es una de las formas en que el espacio urbano se ha transformado más en los últimos años. Entonces, el caso de lo que ocurrió ayer nos puede permitir mostrar y ver por qué motivo ocurren estas cosas. Porque la muerte de esa niña, cuyos padres están en un estado grave hoy, luchando por su vida en el hospital de Cipolletti y en Neuquén, tiene que ver con cómo vivían. Y cómo vivían tiene que ver con la existencia de tomas irregulares en toda la zona. Y las tomas irregulares no empezaron ayer, sino que vienen desde hace muchos años. Y son una forma en que la sociedad se ha visto obligada a transformar el espacio. Yo ahora les voy a poner una serie de links que tienen que ver con esto, pero una muy buena pregunta que nos podemos hacer con nuestras alumnas y alumnas es ¿por qué hay tantas tomas en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén? Y si nos vamos a contestar esta pregunta, tendremos que remitirnos, por ejemplo, al proceso migratorio que ha vivido el Alto Valle en las últimas décadas. También tendremos que referirnos a la especulación inmobiliaria que hace que las mejores tierras, las más cercanas al río, estén ocupadas por barrios privados, lo que genera una gran fragmentación espacial en nuestras ciudades. Es un proceso que se puede ver perfectamente en Roca, en Cipolletti, en Neuquén, en Plotier, en todo el Alto Valle. Es decir, especulación inmobiliaria, migraciones, falta de servicios básicos, tienen que ver con esta existencia de barrios vulnerables, de tomas. ¿Por qué hay tomas en el Alto Valle? Entonces les estamos proponiendo a nuestras alumnas y alumnas un proyecto de investigación, un desafío con el conocimiento, no un conocimiento terminado, un conocimiento dado. Les estamos haciendo una propuesta, les estamos proponiendo recorrer un camino en el cual nosotros los vamos a guiar. ¿A guiar cómo? Con materiales, con fotos, con artículos periodísticos. En ese sentido, los diarios nos pueden dar una muy buena mano, las imágenes también, los videos de YouTube también. Es decir, podemos enseñar perfectamente una serie de conceptos que son muy importantes tomando ejemplos de la realidad social presente. Bueno, el tercer gran concepto es el concepto de sujetos sociales. Somos sujetos sociales. No somos objetos de la realidad. Hay un ejemplo muy claro que lo muestra. El ambiente ha cambiado completamente en el planeta en estos días de cuarentena. Yo ahora voy a poner los links de las cosas que estoy hablando, me distraigo y al final voy a ir poniendo estos ejemplos que estoy dando. Pero todos los diarios del mundo hablan de una transformación completa, de que las emisiones de carbono se detuvieron en gran medida y que el ambiente en el planeta cambió completamente. ¿Y por qué? Porque los sujetos sociales dejamos de hacer emisiones de gases de carbono. Es decir, el espacio planetario está siendo transformado completamente por los sujetos. Lamentablemente, este es un cambio temporario. Es decir, si todo vuelve a la normalidad, entre comillas la normalidad, esto va a volver a la situación de contaminación anterior. Pero este momento nos está mostrando que si las personas cambiamos, es decir, si nosotros cambiamos nuestra actitud, si la sociedad toma otro rumbo, es posible cambiar esta realidad. Los manifestantes en Estados Unidos nos están mostrando que son sujetos de su historia. Es decir, la historia la transformamos los sujetos, los espacios los cambiamos los sujetos. Muchas veces los textos escolares omiten a los sujetos sociales y plantean, por ejemplo, la represa del Chocón se construyó en tal año y omiten quién fue el que construyó la represa del Chocón. Es una forma de naturalizar los procesos sociales. Una regla muy importante que deberíamos seguir siempre en la enseñanza de las ciencias sociales es nunca dejar de lado a los sujetos. Les voy a pasar ahora los links de las cuestiones de las que estuve hablando recién. En primer lugar, los links respecto de las tomas en la zona.
noticia que les acabo de contar del incendio que ocurrió el día de ayer. Acá tienen, por ejemplo, una serie de links muy interesantes respecto de la cuestión de las tomas en el Alto Valle. Todos estos artículos periodísticos remiten a la cuestión de las tomas. Y hay un análisis muy interesante en uno de ellos, de un especialista de la Universidad Nacional del Comahue, que ahí lo estoy poniendo. Esto es sobre las tomas en el Alto Valle. Y el primero fue el artículo sobre la tragedia ocurrida en el barrio obrero de Cipolletti en el día de ayer. Bueno, me parece que es muy importante entonces modificar el contrato didáctico habitual. Me parece que este cambio que se ha producido con la pandemia nos permite repensar nuestro papel como docentes, nos permite transformar la forma que enseñamos, es decir, no recargarnos con tareas, sino tratar de hacerlos pensar. Es decir, ¿qué tipo de consignas le planteamos a nuestros alumnos y alumnas? Yo les propongo que planteemos básicamente investigar, hipotetizar, opinar, debatir. Me parece que son los verbos que tendremos que tener en cuenta a la hora de proponer actividades. Muy importante a la hora de plantear consignas, por ejemplo, no plantear consignas en las cuales los alumnos tengan que copiar y repetir aquello que dice el texto que les hemos mandado. Por eso es muy importante la utilización de lo que llamamos la pregunta inferencial, es decir, una pregunta que no remita directamente al texto que les hemos dado o al video que les hemos hecho ver, sino que los haga pensar al respecto. Es decir, ellos puedan realizar una inferencia, una opinión propia respecto de ese material que nosotros les brindamos. Es decir, de ese modo vamos a considerar a nuestros alumnos y alumnas como verdaderos sujetos del conocimiento, y no como objetos que tienen que copiar los datos que les estamos transmitiendo. Les voy a pasar ahora un link muy interesante que tiene que ver con el cambio climático y con las transformaciones que tuvo el planeta a partir de la pandemia. El artículo dice: un respiro para el planeta por la notable baja de las emisiones de gases contaminantes que han traído las medidas de cuarentena en algunos países. Bueno, la sociedad ha transformado completamente el ambiente cuando se paró la producción a nivel internacional. Este tema nos puede permitir retomar, por ejemplo, la cuestión del cambio climático. Nos puede permitir trabajar las categorías que tienen que ver con los bienes naturales comunes, con el buen vivir, con la relación que establecemos con la naturaleza. Es decir, con cómo nuestra sociedad está devastando el planeta, que en muchos casos hay muchas investigaciones que están planteando que es, en el fondo, una de las grandes causas de esta pandemia y de las pandemias que hemos vivido en los últimos años, que no ha llegado al punto de esta. Bueno, espero que esta charla les haya resultado útil. Les propongo retomarla. El miércoles que viene habrá un nuevo vivo. Les dejo los links, les dejo las propuestas de enseñanza y estoy abierto a escuchar aquellas consultas o preguntas que tengan para hacer. Acá me dice Marina Anduelo, estudiante de un instituto de formación docente, que están trabajando para la creación de una radio estudiantil.
me parece muy importante porque muchas compañeras jóvenes, tanto en la escuela secundaria como a nivel terciario, carecen de conexión a internet y les resulta muy difícil sostener los cursados. Así que me parece una iniciativa muy interesante de comunicación. Estoy mirando el chat a ver si tengo preguntas. Puedo esperar un poco. Pero tengo muchos saludos, les agradezco mucho los saludos. Bueno, nos estaremos viendo en todo caso en el próximo vivo. Este chat queda abierto en todo caso. Y acá me pide ayuda la compañera Jessie Torres, que dice que le cuesta bastante pensar la enseñanza de las ciencias sociales. Bueno, no sé si te acabas de conectar, pero la propuesta es justamente trabajar la enseñanza de las ciencias sociales a partir de problemas de la realidad, que es la propuesta que habitualmente realizo. El próximo miércoles estaremos dando un nuevo vivo cuyo tema va a ser la enseñanza de las ciencias sociales para el primer ciclo de la escuela primaria. Acá me plantea Mariana Machado, estoy viendo la consulta. Bueno, muy interesante, están empezando a llegar consultas. Bueno, podemos seguirla un poquito más si les parece bien. ¿Qué actividad puedo proponer en relación a la promesa de la bandera? Me parece que la cuestión de la bandera tiene que ver con la identidad. El Estado Nacional Argentino siempre ha propuesto, desde su creación, una única identidad. Y en nuestras aulas y en nuestras escuelas hay muchas identidades. En todo caso, me parece importante proponer que el Día de la Bandera sea, en todo caso, el Día de las Banderas y el Día de las Identidades. Es decir, pensar no en la monocultura, no en una sola cultura, sino en muchas culturas y proponer muchas identidades. Es decir, la Argentina es la identidad oficial, la identidad del Estado Nacional Argentino y no hay por qué minimizarla. Pero en nuestra sociedad y en nuestras escuelas hay muchas otras identidades. Entonces, una propuesta básica sería no trabajar sobre la idea de identidad, sino de identidades, es decir, de la pluralidad de identidades. Acá me piden, por ejemplo, una sugerencia para trabajar pueblos originarios. Bueno, justamente estoy preparando un video para publicar respecto del tema de los pueblos originarios. La primera sugerencia respecto de la cuestión de los pueblos originarios tiene que ver con no ponerlos en el pasado. Los pueblos originarios existen, son parte del presente, no del pasado. Primera gran sugerencia. Segunda gran sugerencia, no presentarlos en forma estática, es decir, la cultura mapuche, para tomar un solo ejemplo, no fue una sola. Los mapuches del siglo XIV no son los mapuches del siglo XIX, ni son los mapuches del siglo XXI, porque la cultura y la vida del pueblo mapuche se ha ido transformando. Es decir, es necesario trabajar la idea de proceso, es decir, es necesario entender primero que es un pueblo vivo y segundo que es un pueblo que se está transformando todo el tiempo. Entonces, estas son dos recomendaciones centrales. En tercer lugar, tratar de no pensar, de no mirar solo lo aparente, la vestimenta, los instrumentos musicales, sino pensar en lo más profundo, en la cosmovisión, en su forma de pensar y de vivir. Es un poco más complejo, seguramente es un poco más complejo, pero nos va a llevar a reflexiones mucho más profundas que pensar simplemente en el lugar en el que vivían o en qué ropa usaban. Es decir, resumo, 3 recomendaciones. Ubicarlos en el presente porque no son parte del pasado sino del presente. No mostrarlos como algo fijo. Y poner el acento sobre todo en su cosmovisión, en su forma de pensar y de vivir. Porque nos puede permitir, por ejemplo, reflexionar respecto de quiénes son los civilizados y quiénes son los bárbaros. Nuestra cultura dominante, la identidad nacional dominante, los ha considerado bárbaros, salvajes. Bueno,
si nos ponemos a profundizar sobre la mirada de los pueblos originarios, nos vamos a dar cuenta que su mirada es bastante más civilizada que la que predomina en nuestra sociedad actual, que ha provocado, entre otras cosas, esta pandemia, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué otras consultas hay? Me preguntan sugerencias para guiar a los alumnos en la búsqueda de información por Internet. Internet es un mundo, es decir, yo creo que nosotros no podemos dar consignas muy abiertas para pedirles que busquen información. Mi propuesta es, en general, ofrecerles nosotros la información, buscarla nosotros, porque las fuentes de Internet son muy variadas y muchas no son fiables. Por eso es que les pongo algunos links que los he chequeado. Muchas veces los alumnos y alumnas buscan en Internet información que no está chequeada. Y entonces estamos discutiendo muchas veces sobre cuestiones que no son reales, que no son verdaderas. Por eso, en realidad, si mandamos a buscar información, creo que tenemos que mandar a buscar información con consignas muy, muy precisas. No información abierta, es decir, en todo caso con consignas que nos permitan reelaborar esa información, ¿no es cierto? Porque simplemente hacerles buscar información con una consigna general no nos va a permitir avanzar en la reconstrucción de ese conocimiento. Lo que se trata no es simplemente de que ellos adquieran información, sino de que ellos puedan opinar al respecto, reelaborar esa información, opinar, ser sujetos de su propio aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias por la presencia y bueno, creo que he respondido a todas las preguntas. Nos vemos el miércoles que viene en el vivo que voy a realizar con los compañeros y compañeras de la Escuela Rodolfo Walsh, de la UNTER, sobre la enseñanza de las ciencias sociales para el primer ciclo de la escuela primaria. Muchísimas gracias a todas y a todos.